importante. Por lo menos para mí es muy importante. Yo no sé si lo será para ustedes. Pero es cómo podemos prosperar financieramente sin salirnos de los principios divinos. Amén. Esto quiere decir que hay cristianos que tratan de prosperar prosperar económicamente o financieramente, pero sin la palabra de Dios, y eso es todo un fracaso. Amén. Todo un fracaso. Que la Biblia dice, los que quieren enriquecerse caen en mucha tentación, en muchas trampas del enemigo que terminan destruyéndose. Eso es un cristiano cuando trata de hacer la cosa fuera de la palabra de Dios. Por eso esto es tan importante que usted lo entienda, que usted lo aplique en su vida para que no caiga en esas trampas del enemigo. Esa escritura está en Primera de Timoteo para que usted la lea. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 4 y 5 y versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 4 y 5 y versículo 9. Habla de estas cosas que le estoy diciendo. Entonces, si alguien no estuvo hace 8 días, en la página de Famife podemos verla. En YouTube ya está la prédica para que la escuche y se actualice en lo que estamos diciendo. No lo vamos a repetir, de pronto algunas escrituras las voy a repetir, pero lo demás vamos a seguir trabajando hoy, porque tenemos bastante tela para cortar. Amén. Hay una escritura poderosa escritura, y es Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice esto, dice que primero que todo, usted busca el reino de Dios y su justicia. Dice, porque todas las demás cosas son añadidura. Entonces, esta parte de que estamos hablando de cómo prosperar financieramente pertenece a las añadiduras. O sea, no es la parte más importante de nosotros. ¿Cuál es la parte más importante de usted? Buscar primero que todo el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas se le añadirán. Amén. Todas estas cosas son añadiduras. Lo principal es el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? Que todos los hombres lleguen a ser salvos, lleguen a conocimiento de la verdad. Y ese trabajo lo hacemos nosotros. Amén. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer en esta tierra. Amén. Mucho trabajo por hacer en esta tierra. Así que hablamos hace 8 días de Génesis capítulo 12, versículo 3, y aquí está la base de todo lo que yo les voy a hablar, que les hablé hace 8 días y les voy a hablar hoy. Es una promesa que Dios le hizo a Abraham, y bajo esa promesa todavía estamos nosotros. ¿Qué le dijo él? Te voy a bendecir en gran manera para que usted sea una bendición para las personas. ¿Cuál es la promesa? Te voy a bendecir en gran manera para que usted sea una bendición para las demás personas. Esa es la promesa. Sobre esa promesa está fundamentado el nuevo pacto y está fundamentada la gran comisión. Que usted es un bendecido, ¿para qué? Para bendecir. Primero, Dios nos bendice a nosotros para que nosotros podamos bendecir a otros. Amén. Bueno, todo esto es apenas un repasito de lo que ya habíamos visto. Vimos también el Salmo 24:1. Quiero recordar ese versículo para que entremos mejor en el asunto. Salmo 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo lo que vemos? Es de Dios.
incluido usted, incluida la ropita que tiene. Eso no le pertenece a usted, eso es de Él. Porque ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió su ropa? Pues de las cosas que Él ha creado, ¿no? Todo lo que somos nosotros le pertenece a Él. O sea que, en un sentido, ¿usted qué es? Un administrador de Dios. Otra escritura que nos comprueba esto, el Salmo 50. Salmo 50. Y vamos a ver el versículo 10. Dice: porque mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué dice? Que todo esto, ¿para qué es? Con el fin de bendecirnos, porque si Él tiene alguna necesidad, aunque nunca tiene una necesidad, nunca nos la pediría a nosotros. O sea que todo lo que Él está diciendo, todo lo que está haciendo es para bendecirnos a nosotros. Amén. ¿Qué somos entonces? Administradores. Bíblicamente es más mayordomo, ¿no? Mayordomo. La Biblia no habla mucho de administradores, pero sí habla de siervos mayordomos. Así que usted ante Dios es un hijo, pero ante los hombres es un siervo. Amén. Ante Dios usted es un hijo, pero ante los hombres usted es un siervo. Bueno, gloria a Dios por todas estas cosas. Hace 8 días vimos bastantes escrituras que nos hablan de la mayordomía o de la administración, de cómo administrar bien. Y yo les decía que no se puede ser un administrador, un buen administrador, si no conoce los principios divinos. No importa que sea una persona graduada en administración de empresas, que tenga posgrado de tales y tales. Es un fracaso como administrador frente a la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta predicación está basada en 2 fundamentos: que usted debe ser un buen mayordomo, es decir, un buen administrador, y en segundo lugar, usted debe ser una persona generosa. Amén. Si usted tiene esas 2 cualidades de acuerdo a la palabra de Dios, le aseguro que usted va a ser muy prosperado económicamente. A veces se dice que porque sea un profesional es muy buen administrador, y usted se da cuenta que hay administradores graduados y no tienen con qué comer. ¿Debido a qué? Que tiene que ver con unos principios divinos. Igual, hay personas muy generosas, pero no tienen que darle a otro. Entonces, tienen que estar los 2 principios igualitos, fundamentados en los 2 principios, como las alitas de un avión. Usted sabe, un avión no puede volar con una sola ala, ¿no? Inmediatamente se va al piso. Tiene que estar con sus 2 alitas muy bien formadas para que pueda volar. Así que para que ustedes puedan prosperar económicamente, tiene que tener estos 2 principios en su vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿El primero cuál es? Ser un buen mayordomo, y el segundo, ser un generoso. Y estas 2 cosas son muy fáciles, porque Dios es el mejor administrador que haya habido, ¿no? ¿Sí o no? Y es el más generoso de todos. La suma de todos los generosos en la tierra no alcanzan a sumar la generosidad de Dios. Así que usted tiene en su genealogía esas 2 cosas. Solamente es que las ponga a funcionar. Amén. Si ponemos a funcionar esas 2 cosas, nosotros vamos a estar como prósperos, financieramente prósperos. ¿Qué es un próspero financiero? Que tiene todas sus necesidades, todas suplidas, y tiene para dar. Lo contrario a eso, ¿cómo se llama? Avaricia, codicia.
O sea que en este mundo, incluido algunos cristianos, hay mucha avaricia, mucha codicia. No son buenos administradores de las cosas que Dios le ha dado y tampoco son generosos, ¿no? Amén. Dios hace milagros maravillosos. Mire esta escritura. Esto es el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 9. Lucas 16, 9. Está hablando de un mayordomo infiel. En el contexto está hablando de un mayordomo infiel. Pero el Señor Jesús admiró la astucia de ese mayordomo infiel. Porque ¿qué hizo este mayordomo? Un día su señor vino y le dijo: usted la está embarrando conmigo, he oído que usted me está tumbando, así que no puede ser más mi mayordomo. Y él dijo: ¿qué voy a hacer? Trabajar ya no puedo, y pedir limosna me da vergüenza. Entonces dice: ya sé lo que voy a hacer. Llamó a los acreedores de su señor, le dijo: ¿usted cuánto le debe a mi señor? Le debo tanto. Dijo: póngale la mitad. Y cogió así a cada uno. Y cuando su señor supo eso, dice, admiró la astucia de este mayordomo. Y dice: el mundo es más astuto en las cosas que los hijos de Dios. Y viene y dice esta palabra es de la que yo quiero decirles a ustedes, versículo 9. Y yo les digo: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué les dice? Que usted puede convertir pesos colombianos en personas. Dice: ¿pero cómo? ¿Cómo hago yo para invertir billetes colombianos en personas? Cuando usted es un buen administrador y es generoso. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted es buen administrador, usted tiene buen billete, ¿sí? Y además tiene generosidad para dar. Entonces usted participa en los diezmos y en las ofrendas de su iglesia, y eso se gana muchas más personas y usted sale ganando. ¿Cómo es eso de que lo reciban en las moradas eternas? A mí me parece que la fe de ustedes es un poquito más alta que la de ellos, ¿no? Como que se van a ir adelante. Ciertas personas que conocen el Evangelio se van adelante, pero cuando usted llegue allá va a ser todo un festival. Lo van a recibir allí diciendo: por causa suya, porque allá es cuando se va a dar cuenta la gente que realmente predicar el Evangelio es maravilloso. Entonces van a salir todas aquellas personas que fueron ganadas por fama y fe, diciéndole: bienvenido, por causa suya, porque usted fue un buen mayordomo, porque usted fue generoso, dio buen billete para la iglesia para que se puedan hacer los programas, y por causa de eso yo estoy aquí. Muchas gracias. Eso es, dice, vuelvo y le leo para que usted ahora lo entienda mejor. Y yo les digo, estas son las palabras del Señor Jesús: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas fallen, os reciban en las moradas eternas. Entonces, su dinero, que es un dinero que lo llama injusto, se puede volver un dinero eterno en personas cuando usted entiende y hace estos principios de la buena administración y de la generosidad. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de ese segundo principio, que es la generosidad. Ya vimos una forma como se puede, diríamos, como dicen los que lavan dinero, ¿no? Lavar dinero para la eternidad. Amén. ¿Cómo lo hace? Siendo fiel, ¿en qué? En sus diezmos y en sus ofrendas. Siendo fiel en sus diezmos y en sus ofrendas. Amén.
Entonces, si financiamos las necesidades de la iglesia, de esta manera habrán más y más personas salvas. Este es el propósito de todo lo que hacemos en esta tierra mientras seamos peregrinos aquí. Ya que todo el propósito, el enfoque suyo, ¿cuál debe ser? Ganar personas. Ganar personas. Ese tiene que ser la prioridad de cada uno de nosotros. Que ninguna persona que esté a su alcance se vaya a perder. Por lo menos que escuche de su boca la salvación. Que escuche cómo se puede redimir. Si él ya no lo hace, usted se libró. Pero si usted no predica el evangelio y usted se convierte en un tacaño, pues la cosa no va a estar muy bien en el milenio. Amén. Entonces, si usted hace esto, a su vez, Dios desatará las bendiciones prometidas en Efesios 1:3. ¿Quién recuerda Efesios 1:3? Somos bendecidos con toda bendición espiritual desde los lugares donde vive Dios. ¿Bendecido con qué? Con todas las bendiciones espirituales desde los lugares donde vive Dios. Y vimos también 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que habla que esas bendiciones espirituales también tienen que ver con lo natural, con las cosas que usted necesita para vivir en esta tierra. Amén. Filipenses 4:17 lo dice de esta manera: más bien quiero que ustedes reciban una recompensa para su generosidad. Algunos dicen, no, el pastor quiere es que yo dé más plata, que yo quede pelado y que ellos se llenen. Algunas personas piensan así, y este es un criterio que ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que hubo el primer matrimonio, Adán y Eva, vino el diablo y lo que le dijo a Eva fue: si usted llega a comer de este árbol, será como Dios. Si aquello es lo que le estaba diciendo la serpiente o el diablo a la mujer y a Adán: ustedes son dueños, ustedes no son mayordomos. Y ese ha sido el criterio de muchos. Hoy usted mire el humanismo, el naturalismo, todo eso tiene que ver con que yo soy mi propio Dios. Yo hago las cosas como a mí me placen porque yo para eso trabajo. Y hay mucho concepto de estas cosas en contra de ¿qué? De que la iglesia sea más próspera y pueda alcanzar más personas. Amén. Entonces, todas estas cosas de esta gracia tan maravillosa usted la recibe por fe. Nada recibe mereciéndolo, nada recibe porque usted se haga una muy buena persona, sino solamente por fe. ¿Y qué es fe? Creer en su corazón y decirlo con su boca. Cuando usted cree la palabra de Dios en su corazón y la dice con su boca, usted obtiene todos los resultados. Amén. El Señor dijo: lo que diga le será hecho. Mire cuánto poder hay en su boca y cuánto desperdicio hacemos nosotros. Porque usted pueda ganar todo lo que usted necesite. Desde este momento usted comienza a hablar. Si usted quiere ganar a su esposo que no es cristiana, a su esposa que no es cristiana, usted solamente lo dice. Y el Señor dijo: lo que diga le será hecho. Usted puede sacar a su hijo de la peor perdición donde se encuentre. No hay ninguna atadura del diablo que pueda resistirse a la fe. Ninguna atadura. No importa qué tan atada esté una persona, si cree la palabra de Dios, puede salir de todo esto. Amén. Entonces la gracia se recibe por fe. Cuando ustedes son generosos, Dios multiplicará sus utilidades. Dios las multiplica. Dios no está tratando de quitarle su dinero, Él está tratando de que tenga más. Dios dijo de Abraham: yo sé que Abraham enseñará a sus hijos estos principios. Entonces, papás, enséñele a sus hijos estos principios desde su temprana edad.
enséñele a diezmar y a ofrendar. Porque ese es un principio y por eso Dios escogió a Abraham. Dice, yo sé que este tipo le va a enseñar a sus hijos, va a ser un buen ejemplo para ellos y les va a enseñar a diezmar y a ofrendar. Y eso fue muy cierto porque Isaac diezmó y el nieto Jacob también diezmó. Entonces, Abraham hizo muy bien su trabajo. Usted también debe hacerlo bien, ¿no? Yo tengo experiencia y puedo decirlo por experiencia, que yo enseñé a mis hijos a hacerlo y ellos son muy prósperos. Amén. Ellos son muy prósperos y les va bien. Mire lo que la Biblia está diciendo de todas estas cosas. Entonces, Isaac fue un buen diezmador y Jacob también. Entonces, los animo a que ustedes también enseñen a sus hijos. Ustedes dirán, pero ¿por qué este pastor habla tanto del dar? ¿Por qué? Los que son tacaños y no son buenos administradores dicen, otra vez, hablando de diezmos y ofrendas, este pastor no tendrá otra predicación. ¿Qué me dice eso? Que usted es un tacaño y un mal administrador. Porque el que es un buen diezmador y un buen ofrendador dice, oh, qué machera, ya tengo mejor, estoy creciendo mucho más en mi fe. Amén. Esta es mi actitud y espero que sea la suya también, ¿no? Amén. Si trae diezmos y ofrendas a su iglesia local, su corazón estará pegado a la iglesia por toda la vida. Amén. ¿Se acuerda lo que dijo Mateo capítulo 6, versículo 21? Donde está su tesoro, allí estará su corazón. O sea, ¿qué le está diciendo? Su corazón sigue donde está su billete. Donde usted haya invertido más, allá está su corazón. ¿En qué está? ¿En qué están sus inversiones? Que allá está su corazón. Pero si usted está diezmando y ofrendando en su iglesia, ¿dónde va a estar su corazón? ¿En la iglesia? Porque usted cada vez está haciéndolo, cada vez que Dios le da provisión, usted está haciéndolo. Entonces su corazón estará en la iglesia. Dios es muy sabio, ¿no? Y Él está diciendo, su corazón sigue sus billetes. Amén. No me dicen amén esta gente. Dice, no. Sí, Señor, su corazón sigue su billete. Donde esté su billete, allí. Y eso fue Dios quien lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Él lo dijo. Donde usted tenga sus inversiones, allá está su corazoncito. Amén. Ojalá que pueda estar en la iglesia, ¿no? Yo espero que todos ustedes, escuchen esto, esperaría que todos ustedes, los que llevan aquí más de 5 años escuchando y practicando la palabra de fe, ya hayan pasado el umbral del 10%. Amén. No le digo levánteme su mano, no. Pero estoy tocando sus corazones. Estoy tocando sus corazones. Le estoy diciendo, los que ya llevan más de 5 años oyendo esta palabra de fe, ya deberían ir mucho más del 10% en su dar. Amén. Arréglelo usted con Dios solamente. Yo no le digo levánteme la mano, ni yo sé, ni siquiera me pongo. Voy a revisar, sí. Voy a revisar diezmos y ofrendas de muchos, sobre todo de los que son servidores. Voy a revisar. Porque me interesa eso. No saber cuánto da, sino cómo está dando. Porque prosperidad, ¿sabe qué es prosperidad? Lo que usted da no es lo que usted tiene. Una persona próspera no es lo que tiene, es lo que da. Puede tener mucho y si no da, no es próspero. Está pronto a ser desequilibrado según esa escritura que vimos allí. Entonces, qué principio tan maravilloso. Donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Esta es mi actitud
y yo espero que esta sea la suya también. Amén. Piense que traerle a Dios las primicias, o sea, los primeros frutos, el 10% es una ganga. ¿Cuánto le daba usted al diablo cuando estaba en el mundo? ¿Usted alguna vez hizo cuentas? El 20, el 30, el 50% y usted no chistaba nada. Llegaba a la casa, se trabajaba todo el sueldo, le daban el mes y usted se lo gastaba con los amigos. Se gastaba el 100% y llegaba a la casa sin una panela. Y llegaba bravo para que no le dijera nada. Y ahora, con todo lo que Dios hizo por nosotros, y usted dice, 10% es mucho, Dios. ¿Usted para qué quiere tanta plata? Él dice, si yo tuviera hambre no se le pediría a usted. O sea que está diciendo, yo no necesito su dinero, yo necesito es que usted tenga prosperidad en su vida. Amén. Pero que usted sea un próspero y un ¿qué? Un generoso, una persona muy generosa. Amén. Entonces no se le haga 10%, eso es mucho, Señor. Prosperidad no es cuánto tienes, sino cuánto das. Esa es la prosperidad bíblica para los cristianos. Le voy a anticipar a unas dudas que usted tiene. Diezmos y ofrendas, ¿es antes de la ley, es en la ley y es después de la ley? Amén. Porque yo sé lo que usted piensa. No soy un lector de su mente, pero sé lo que piensan. Ustedes me dicen, eso, los diezmos son para los que estaban en la ley, yo estoy bajo la gracia, no es para mí. Entonces les voy a demostrar que eso es antes de la ley. Diezmos y ofrendas comenzaron en el huerto de Edén. En el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, Dios dijo, de todos los árboles del huerto, usted pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque si llegas a comer de él, ciertamente morirás. ¿Qué estaba diciendo Dios? Ese árbol del conocimiento, ¿a quién le pertenecía? A él. Ese es para mí, usted no lo toque, usted no lo coma. ¿Qué estaba diciendo Dios? Estaba enseñándole que Él es el Señor, que Él es el dueño y que nosotros somos sus siervos. Pero ¿qué vino a decir el diablo? Exactamente ¿qué le dijo? Si llegas a comer de ese fruto, serás igual a Él. O sea, usted será el Señor. Y ese ha sido el cuento del diablo estos 6,000 años de que el hombre está sobre la tierra. Usted es dueño de sí mismo. Usted no le rinde cuentas a nadie. ¿Ha oído cómo son los naturistas y toda esta gente? Yo tengo mis propios dioses. Yo soy mi propio Dios. No, Señor, usted está muy equivocado. Muy equivocado. Amén. Entonces, Caín y Abel diezmó y ofrendó. Caín y Abel diezmaron y ofrendaron. Abraham y su descendencia, los patriarcas, diezmaron y ofrendaron, y esto fue antes de la ley. Le estoy diciendo que antes de la ley, en todas las dispensaciones, Dios habló diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Entonces, Adán, Caín y Abel diezmaron, Abraham y su descendencia diezmaron y fueron antes de la ley. Voy a leerles una escritura, Éxodo capítulo 13, versículo 1. Éxodo. Éxodo 13, 1. ¿Qué dice? Jehová habló a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de las bestias, como de los animales, mío es. ¿Qué dijo Dios? ¿De qué habló? Dice, todo primogénito, sea de hombres o de animales,
me pertenece a mí. ¿De qué estaba hablando él? Del diezmo. Estaba hablando, ahora mire otra escritura, ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 23, el versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra, tráelas a la casa de Jehová tu Dios. ¿Ah? O sea, ¿cuál fue el problema entre Caín y Dios? ¿Caín qué era? Según la Biblia, un agricultor. ¿Y Abel qué era? Entonces, para cada uno de los dos estaba, dice, los primogénitos son míos, ¿sí? Y ahora le dice, de sus cultivos, de su trabajo, los primeros frutos los llevas a la iglesia. O sea, las primicias. ¿Qué es lo que está diciéndonos a nosotros hoy? Dios es primero. Amén. Usted no tiene que coger sus primeras naranjas, ni sus primeros terneros, ni nada de eso, sino Dios es primero. ¿Usted se acuerda que hace unos años, o hace muchos años, la gente no decía mediante Dios, sino Dios primero? ¿Sí? ¿Recuerda para allá a sus abuelitos? Dios primero. Ellos tenían un buen dicho, era Dios es primero, ¿no? Dios es primero. Pero aquí está diciendo que en su trabajo su diezmo es primero. Lo primero que usted debería apartar es su diezmo. Amén. Su diezmo le pertenece a Dios, no es suyo. Con su ofrenda usted puede hacer, con su 90% puede hacer lo que quiera, pero su diezmo le pertenece a Dios. Allí está hablando de los que eran agricultores y los que eran ganaderos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Caín? Le ofreció unas frutas a Dios. O sea, obedeció la palabra. ¿Qué tenía que haber ofrecido él? Los primeros frutos, porque dice, los primeros frutos me los trae al templo. ¿Sí dice? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra, tráemelas a la casa de Jehová tu Dios. ¿Y qué le dio él? Lo que le sobró. ¿Cuántos cristianos le damos también aquí a Dios lo que nos sobra? Él es primero. Él es primero en su vida. Primero en todo lo que usted hace. Amén. Pero no solamente en dicho, sino en acción. Entonces, antes de la ley, Dios habló de diezmos desde Adán, y eso va hasta el milenio. Todas las dispensaciones, todas han tenido diezmos y ofrendas. Amén. El Señor no quiere propinas, Él quiere primicias. Amén. No quiere propina. O sea, no quiere que usted apenas eche sus moneditas. No le vale de nada. Hágalo bien y usted va a ser muy prosperado. Yo sé que Famife son muy prósperos y son muy dadores, pero yo quiero que todos conozcan estas verdades tan maravillosas para que puedan mantenerse en esa altura, que todas sus necesidades estén suplidas y tengan mucho más para dar. Amén. Entonces, no olvide, el Señor no quiere propinas. ¿Qué fue lo que le disgustó entonces de Caín? ¿Qué le llevó? No le llevó los primeros frutos, le llevó ya de la cosecha. Y le disgustó, no le aceptó la ofrenda. ¿Cuántos Caínes hay por aquí? ¿Ninguno? Gloria a Dios. ¿Pero qué hizo Abel? Ofreció de los primogénitos. Fue obediente. Él dice, todo primogénito me pertenece a mí. Él le ofreció de los primogénitos y fue aceptada su ofrenda. Amén. Entonces, Abel sí le trajo el diezmo a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Le trajo un primogénito, le trajo un becerro, un carnerito,
primogénito. Agradó a Dios con su ofrenda. ¿Pero qué le trajo Caín? De lo que ya le sobraba. Y fue desagradable a Dios su ofrenda. Amén. El diezmo le pertenece a Dios. Nunca olvide esto, ¿no? Vamos a verlo. Mire en la conquista de la tierra prometida de los israelitas. ¿Qué es lo que Dios habla de Jericó? Habían 10 ciudades principales que ellos tenían que conquistar, 10 ciudades grandes, las principales. ¿Y qué dijo de Jericó? De esta ciudad no tomen ustedes nada, es mi pertenece, es mi anatema, ¿sí? Me pertenece a mí. Pero ¿qué hizo un señor Can? Dice, qué desperdicio, tanto oro y buenos mantos aquí que hay, eran ricachones. Y el hombre llegó y se escondió unos lingotes de oro y un manto y los enterró por ahí. Y se quedó calladito, pero Dios lo vio. Fueron a conquistar un pueblito pequeñito que se llamaba Ahí. ¿Ustedes han leído Josué? Y vienen los de ahí y los derrotaron. Lo sacaron corriendo, a semejante ejército poderoso el ejército de Dios, y lo sacaron corriendo. Entonces Josué dijo, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué nos hace esto? Y él le dijo, hay pecado entre ustedes. Y entonces comenzó Josué a reunirlos por familias hasta que fue y descubrió al mancito. Lo descubrió. Arregló el asunto y ellos pudieron conquistar. Amén. Entonces, Jericó era la primicia para Dios. Él le dijo, de Jericó no tome nada, de todas las 9 ciudades ustedes pueden coger todo lo que necesiten, pero de Jericó no. Mire, Dios siempre guarda su palabra, ¿no? Él dice, el diezmo es para mí. El diezmo es para mí. Entonces Jericó es la primicia, representa el diezmo y la ofrenda. Jericó me pertenece, dijo el Señor, no tome nada de ella. Amén. Necesitamos ser obedientes. A veces los cristianos no somos tan bendecidos con abundancia y con la victoria que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque no manejamos bien Jericó. ¿Cómo manejamos Jericó? ¿Cómo maneja usted el diezmo? Por eso vienen ciertas circunstancias, ciertas, dice, pero ay, yo como que trabajo mucho y como que me queda poco, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Usted no está siendo juicioso con Jericó, no está manejando bien su Jericó, su tierra prometida, ¿no? Si maneja bien su Jericó, la victoria es suya. Dios te va a multiplicar. Amén. Maneje bien su Jericó. ¿Qué representa Jericó? El diezmo. Maneje bien su Jericó. Dios lo va a prosperar. Porque Malaquías, versículo 3:10 dice que Dios mantendrá la ventana abierta para usted. Las puertas del cielo están abiertas 24 horas, 7 días a la semana, pero la ventana no. Y él dijo, por la ventana yo le suelto a usted hasta que le sobre y abunde. Así que mantenga su ventana del cielo abierta para usted. Esas ventanas, yo creo que no sé si habrán muchas, pero son como muy personales, ¿no? A cada uno su ventanita. Pero el diezmo y la ofrenda son del Señor. El diezmo es dedicado a Jehová, es santo, es de Él. Otro ejemplo, Jacob, Génesis capítulo 28, versículo 22. Mire esto. Génesis 28, 22. E hizo Jacob voto diciendo,
Si fuere Dios conmigo, me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Y Génesis 20, sí. Génesis 20, parece que sí es. La cosa es que cuando él iba de camino, no tengo la cita aquí, cuando él iba de camino huyendo de su familia, huyendo de su hermano, cuando él pasó el río Jordán solamente llevaba una vara. Una varita era todo lo que él llevaba. Pero cuando volvió, venía con grandes riquezas, ¿no? Entonces, ¿quién se puede excusar del diezmo y de la ofrenda? Si ese man apenas llevaba una vara y dice, yo voy a pagar el diezmo. Y cuando volvió venía con mucho ganado, traía una familia grandísima, traía 12 hijos, ya un poco de nietos. Y él dice, Dios me prosperó. Yo le di el diezmo a él y él me prosperó. Pero dice, en esta escritura misma dice, yo lo trataré bien, yo lo trataré bien. Amén. El capítulo 32, miremos el 32. Génesis 32. Génesis 32, 9 y 10. 32, 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y tu parentela y yo te haré bien. Mejor soy que todas las misericordias. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre campamentos. Líbrame por favor de la mano de mi hermano. Venía ahora de vuelta riquísimo. De vuelta venía muy rico. ¿Qué hizo eso? El hombre diezmó y ofrendó. El hombre dio diezmos y ofrendas. Amén. El Señor le dijo, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Esa es una promesa para usted, ¿no? Y el Señor no está tratando de quitarle lo que usted tiene, está tratando de que te vaya bien, de que lo pueda tratar bien. Él quiere bendecirlo. Es un Padre generoso. Él va a multiplicar y te dice, yo quiero hacerte bien. Jacob fue un diezmador y fue muy bendecido. Él dijo, voy a diezmar y ofrendar, y solo tenía una vara. Sus decisiones son muy valiosas para usted, hermano. Las decisiones que usted toma. Dice, pero yo no tengo que darle. Pero usted decide, de hoy en adelante, de lo que usted me dé, voy a dar mi diezmo. Amén. Y cuando usted comienza a hacerlo, va a ser muy prosperado. Eso no fue solamente con Jacob, es con usted. ¿Alguien de ustedes puede decir, yo no puedo diezmar ni ofrendar? ¿No? Si apenas llevaba una varita y él lo prometió y lo hizo, usted también. Si Jacob pudo hacerlo solo con una ramita, lo único que tenía de finanzas, entonces usted también puede hacerlo. Esto es fe. Esto tiene que ver con fe. Pruebe en esto y se dará cuenta que esto funciona. Pruebe a Dios. Dice, en lo único que él dice, pruébeme, es en esto, en diezmos y ofrendas. Pruébelo
y se va a dar cuenta que funciona. Enséñele a su familia a diezmar y a ofrendar. Yo trato, ¿dónde está mi nieto por aquí? Grandote, el grandote. Ah, está arriba. Ah, sí, allí está, allí está. Yo con él siempre diezme, papito, y él está ganando su sueldito y está diezmando. Porque desde muy tiernitos les enseñamos que lo hagan y su vida va a ser muy próspera. Amén. El mundo y el diablo han atacado a la iglesia en esta área. Está tratando de robarle, es lo que le dice la gente, ¿no? El pastor está tratando de tumbarle su platica. Mire lo que le sucedió a un fulano y a un sutano. Pero Satanás es un mentiroso y es el padre de la mentira. Léalo en Juan 8:44. Nunca ha dicho la verdad. Crea la palabra de Dios. Él dijo, yo te haré bien y Él le hará bien. Amén. Diezmo es primero para Dios y Él multiplicará sus negocios. Entradas inesperadas vendrán, ofertas. Él mismo se encargará de bendecirlo. Mantenga las ventanas del cielo abiertas. Él dijo, yo te trataré bien. Amén. Usted no necesita como que ser tan ágil para las cosas. Usted necesita ser un buen mayordomo. Amén. ¿Ya se dio cuenta cómo es un buen mayordomo? Amén. ¿Es uno que administra bien sus bienes y es generoso? En 15 días, porque en 8 días vamos a estar con otro programa, en 15 días vamos a terminar mirando ejemplos físicos de cómo poder hacer estas cosas, ¿no? Amén. Diezmos y ofrendas, esto es un asunto de amor. Diezmos y ofrendas es un asunto de amor. No quiero decirle ni quiero que usted piense que le estoy diciendo que si usted no diezma y no ofrenda, Dios no lo va a seguir amando. No, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo, esto es un trabajo de amor. ¿Por qué? Porque cuando usted hace esto, la iglesia puede evangelizar mucho más. Amén. Y entonces, cuando usted hace eso, se pone de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todas las personas lleguen a conocer la verdad. Entonces usted se convierte en un mediador entre eso. Por eso hablábamos al principio que lo van a recibir en las moradas eternas. Esto sí es una pirámide donde todos ganamos. Esa sí es una verdadera pirámide. Las demás, alguien pierde, pero en esta todos ganamos. Amén. ¿Usted puede decir amén? Todos ganamos, todos ganamos. Entonces, este es un asunto de amor. Este es un asunto de amor por otras personas. Diezmos y ofrendas ayudan para que podamos ganar más personas para Cristo. Famife es una iglesia generosa, ¿no? Pero yo quiero que ustedes tengan más y más bendiciones. Amén. Muchas más bendiciones. Que cada uno de ustedes pueda lograr esto que estamos diciendo. Amén. Quiero animarlos a que todos nosotros experimentemos la fidelidad de Dios, que Él lo trata a usted bien, pero usted tiene que ser un buen administrador, usted tiene que ser muy generoso en el dar. Y le anticipo, no solamente es dar diezmos y ofrendas, es que usted es hijo de un Dios generoso y usted lo que está buscando en todo lugar es a quien bendecir. Amén. No mire que se quedó sin plata. Yo al principio decía, no, pero no me puedo quedar pelado. Ahora doy todo lo que tengo en el bolsillo. Todo lo que tengo lo entrego por ahí. Y trato de cargar plata, no cargar la tarjeta, porque es una buena disculpa, ¿no? Qué pena, Señor, pero mi plástico no me permite. ¿Ah? Él
está tratando de bendecirnos. Él está tratando de llevarnos adelante. Bueno, esto tenía para darles a ustedes. En 15 días terminaremos estos dos, vamos a tomar a los dos, vamos a tomar mayordomía y vamos a tomar generosidad y vamos a ver ejemplos de cada uno de estos, mucho más prácticos, ¿no? Ejemplos ya prácticos, o sea, cómo hacer para que usted sea un buen mayordomo, ¿sí? Cómo hacer para que usted no gaste más de lo que gana, porque uno de los problemas son esos, somos bendecidos, pero no somos buenos mayordomos, gastamos más de lo que ganamos. Y entonces así nunca va a haber para dar, siempre vamos a estar escasos. Por eso esas dos cosas son muy poderosas. Póngase de pie, por favor.